Muy bien, hoy tenemos que continuar el estudio de las misiones divinas, un tema fundamental, como ya hemos explicado, para comprender qué significa el conocimiento por la fe de la Santísima Trinidad y después su desarrollo teológico. Hemos visto que el centro de las misiones divinas es la gracia. En la gracia están presentes las dos personas que son enviadas y estas personas hacen presente también al enviante, al Padre que las envía. Lo encontrábamos en el artículo 6, la misión invisible. En el artículo 3. La misión invisible se hace según el don de la gracia que hace gratos. Aquí se citaba San Agustín. Recordemos siempre que hay una conexión entre las procesiones divinas y las misiones hacia las criaturas, tanto que esas mismas misiones divinas pueden ser llamadas también, que esas mismas procesiones pueden ser llamadas también misiones interiores a Dios, como todavía será explicado más adelante. Según la sola gracia que hace gratos, es enviada y procede temporalmente la persona divina. Según esas personas divinas, son enviadas, esas misiones divinas son enviados el Espíritu Santo y el Hijo, y todo lo que sigue corresponde al estudio de cómo percibimos la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo de manera distinta, no solo interiormente, sino también exteriormente, como veremos. Porque el conocimiento de las personas divinas, el conocimiento de la Trinidad, corresponde al modo en el cual humanamente conocemos, y esto es por la unión del conocimiento intelectivo con el conocimiento sensitivo. Esa unión es necesaria en el orden natural, todo lo conocemos con imágenes, aunque el conocimiento intelectual no se identifica con el sensible ni con el que tenemos por imágenes, y en el orden sobrenatural sucede algo semejante. Siempre conocemos a Dios con el auxilio de imágenes, salvo cuando Dios nos eleva por encima de este tipo de conocimiento en el rapto, como dice Santo Tomás, explicando el conocimiento de Dios en la cuestión 12, por ejemplo. Con este rapto no vemos la esencia de Dios, según otra terminología lo podríamos denominar éxtasis, son los fenómenos místicos. En estos fenómenos místicos se llega a tener un conocimiento puramente espiritual cuando se alcanza la perfección espiritual, en lo que los místicos denominan vía unitiva. Pero a esto precede un acompañamiento de imágenes en el conocimiento, incluso sobrenatural. Y a esto corresponden las misiones visibles, de las cuales se tratará a continuación. Misiones visibles de las divinas personas. O sea, las personas no aparecen solamente en el interior del alma, sino también externamente, de una manera sensible. Aquí es importante considerar todos los textos, que son muy sutiles y muy ricos, desde el punto de vista teológico y también espiritual. Dicen la respuesta a la primera: por el don de la gracia que hace gratos es perfeccionada la criatura racional para que libremente no sólo use del mismo don creado, sino
que goce de la misma persona divina. Usar y gozar. Uti, frui. Estos términos corresponden a la teología de San Agustín en el De Trinitate. Y por eso la misión invisible se hace según el don de la gracia que hace gratos, y sin embargo es la misma persona divina la que es dada. O sea, no solamente se da la gracia como participación de la naturaleza divina, sino que se da la misma persona. O sea, la gracia es un don creado, un don distinto de Dios, pero junto con este don y como fin de este don está la misma persona. La gracia se da para que nos unamos, más aún nos asimilemos a las personas divinas, que son en primer lugar el Espíritu Santo, siguiendo el orden antropológico, el Espíritu Santo, después el Hijo y después el Padre. Porque es el Espíritu Santo el que renueva el alma. Por eso la donación de la gracia se apropia al Espíritu Santo, según el procedimiento que hemos explicado anteriormente, de las apropiaciones. Un procedimiento que no es arbitrario, subjetivo, sino que se funda sobre la acción misma de Dios, en la gracia, en la donación de la gracia. Entonces, se apropia al Espíritu Santo. Porque lo primero que aparece de la gracia es un cambio en la voluntad y, por lo tanto, un amor. Y el Espíritu Santo procede en Dios por amor. Porque está ese cambio en la voluntad, se reconoce al Hijo, se conoce la verdad, y el Hijo nos muestra al Padre, como dice el Evangelio. Entonces, hacemos como un camino de retorno. No solamente a Dios, sino al Padre, como principio del Hijo y del Espíritu Santo. En cierta manera, podríamos decir que el pecado, que es un alejamiento respecto de la realidad divina, incluso en el orden natural, permite percibir, cuando llega la gracia, de una manera más intensa lo que significa la vida trinitaria, porque es percibida como un retorno del que está lejos. Es el significado, por ejemplo, de la parábola del hijo pródigo. O sea que el pecado es ocasión, no causa, por supuesto, porque el pecado no es causa de nada. Es privación de bien, pero es ocasión, o sea, lo que favorece la causalidad, de que percibamos de una manera más profunda y en cierta manera también recibamos de una manera más profunda las personas divinas por las misiones en el don de la gracia. O sea, se hace más patente después del pecado lo que significa el retorno a Dios, no solamente como creador, o sea, como principio de la naturaleza humana y de todas las cosas creadas, sino como Padre. Jesucristo siempre habla de su Padre, que es Padre en el sentido de las procesiones divinas. No es Padre en el sentido esencial de principio de las criaturas. Solamente. Esto también, por supuesto. La mayor parte de la gente, cuando habla de Dios y lo nombra como Padre, entiende más bien el principio de las criaturas o el principio de la humanidad. Cuando dicen todos somos hijos de Dios, ¿no? Todos somos hijos de Dios, quiere decir todos fuimos creados por Dios. Ahora, en la revelación, la paternidad de Dios se manifiesta de una manera más profunda, o sea, como principio del Hijo y del Espíritu Santo. Para esto es necesario tener el don de la gracia y, como se dirá más adelante, con mucha precisión, percibir distintamente estas personas, o sea, el Espíritu Santo y el Hijo.
Más aún, Santo Tomás dice más adelante que en realidad, las personas son enviadas cuando son percibidas, siguiendo a San Agustín. O sea que si no está el conocimiento de estas personas, distintamente, en realidad no están las personas. Pues las personas no pueden estar solo de modo externo, porque son personas. No pueden estar objetivamente primero en las cosas materiales, después en los textos de la Escritura, incluso en los sacramentos, dice Santo Tomás, no pueden estar simplemente de manera externa. No pueden estar ni siquiera en el alma como imagen de Dios en el orden natural, aunque en esa imagen están los vestigios de la Trinidad, y por tanto de las personas, pero solamente se los reconoce cuando se conoce directamente las personas. ¿Y cuándo se las conoce? Cuando se las percibe. Y cuando se las percibe, cuando está efectivamente la gracia santificante. Por eso observaremos en los textos siguientes de la cuestión 43 que Santo Tomás hace referencia cada vez más precisamente a la experiencia, y usa esa palabra, experiencia. Hay que experimentar la presencia de las divinas personas. Y con esto nos da el fundamento último del conocimiento de la Trinidad. Todo ese conocimiento que hasta aquí apareció como tan complejo, incluso desde el punto de vista metafísico, alcanza su última razón de ser en esta experiencia, y sin esta experiencia todo lo demás se vanifica. Sí. Oye, padre, en este caso, ¿no? Es verdad, ¿no?, que Dios pues visita a nosotros de dos formas, una mediante la consolación y la otra mediante las tribulaciones. Pero así esa experiencia de Dios se puede hacer tanto en una como en la otra. Pensamos en Madre Teresa de Calcuta, que durante toda su vida fue, ¿no?, realmente una gran oscuridad. Pero ahí uno se pregunta, bueno, ¿y la experiencia de Dios ahí cómo ha logrado? Bueno, San Juan de la Cruz es el que mejor estudia esta evolución espiritual y muestra cómo se llega al conocimiento de la Trinidad de manera evolutiva, o sea, cómo la gracia va produciendo efectos sucesivos hasta que se llega a un conocimiento claro de la Trinidad, aunque sea en la fe, sin conocer la esencia de Dios. Y esa evolución comporta, por un lado, el pasaje de la vía purgativa a la vía iluminativa, y esto se da por la noche oscura del sentido, y por otra parte el pasaje de la vía iluminativa a la vía unitiva, por la noche oscura del espíritu, que es la que permite efectivamente el conocimiento de la Trinidad. El conocimiento experimental, perceptible distintamente de la Trinidad. Hasta la vía iluminativa, el conocimiento de la Trinidad es teórico, por decir así. Es como alguien que lee la Suma Teológica y aprende bien todas las cuestiones, pero no sabe qué quiere decir. Se ríe. Bueno, eso puede existir hasta la vía iluminativa, porque en la vía iluminativa lo que se adquiere más precisamente es el conocimiento de las perfecciones participadas por Dios, porque en la vía iluminativa es iluminada justamente la razón. En la vía purgativa todavía no hay un conocimiento racional muy desarrollado. La persona, aunque tiene la gracia, todavía alcanza a Dios por medio de los sentimientos, de las imágenes, incluso de fenómenos extraordinarios, pero de naturaleza sensitiva más bien. O sea, es una persona muy sentimental. Esa persona muy sentimental todavía no conoce mucho a Dios, ¿no? Conocerlo a Dios significa conocerlo como el mismo ser, como principio bueno de la creación, etcétera. Todo eso se alcanza en la vía iluminativa. O sea, conocer a Dios de una manera
cierta desde el punto de vista racional, pero por el influjo de la gracia. Y por tanto de una manera más profunda que la que teóricamente sería posible con un solo ejercicio filosófico. Teóricamente, porque en general no se llega a este conocimiento sin la gracia, ¿no? Pero ahí no se conocen distintamente las personas. O sea, se desarrolla la vida cristiana, pero sin un conocimiento real de las personas desde el punto de vista experimental. O sea, es un conocimiento teórico de las personas. O sea, hay gente que recita el credo, etcétera, y sabe que Dios son 3 personas, pero no quiere decir nada en su vida eso. Bueno, esto se da hasta la vía iluminativa. Para percibir distintamente las personas, es necesario tener una experiencia que vaya más allá de lo racional, incluso iluminado por la gracia y por la fe. Y esto es lo que comporta el pasaje por la noche oscura del espíritu. Entonces, ese pasaje tiene 2 aspectos. Un aspecto natural, porque para ir a la Trinidad es necesario superar el nivel natural de la razón que está centrada en su propio ejercicio principalmente, como sucede en la vía iluminativa. Es necesario que se centre en Dios, pero Dios es lejano porque es superior a la razón, la esencia de Dios. Entonces, por un lado está la dificultad de este pasaje y por otro lado la de eliminar las raíces del pecado, porque San Juan de la Cruz dice que los pecados, o sea, la disposición viciosa, incluso del orden de la sensibilidad, no se elimina totalmente hasta que no está la noche del espíritu. La noche del sentido no es suficiente. O sea, una persona puede desarrollar muy bien su razón, iluminada por la gracia, emprender todos los ejercicios de la vida cristiana razonablemente bien, no prudentemente bien, según su razón, pero no estar purificado de todos sus defectos. Esa purificación se alcanza solamente en la vía iluminativa, en la vía unitiva, pasando por la noche oscura del espíritu, que es muy profunda y más o menos prolongada según el tipo de vida de las personas, el grado de gracia a la cual Dios los quiere alcanzar. San Juan de la Cruz dice que por esa noche oscura del espíritu pasan pocos. La mayoría pasa por la noche oscura del sentido. En esa época, ahora no se puede presumir, porque pasar por la noche oscura del sentido implica tener una doctrina recta, ortodoxa, que no siempre se puede suponer en esta época, ¿no? Porque justamente es un pasaje a un nivel racional. Cuando hay principios irracionales que vienen por fuentes distintas que la revelación, por ejemplo, filosofías extrañas, psicologías, etc., entonces esta noche del sentido está perturbada. O incluso principios prácticos inconvenientes, ¿no?, que se transmiten por mera tradición humana. En las congregaciones religiosas, en las diócesis, en las grandes órdenes, en el conjunto de la Iglesia también, ¿no? Bueno, eso impide la noche oscura del sentido, o en las parroquias. Bueno, todo eso impide la noche oscura del sentido cabalmente realizada, ¿no? Se supone el conocimiento recto de Dios y de la revelación, o sea, tener todos los datos bien asimilados. Pero aunque eso esté, todavía no es suficiente para primero conocer la Trinidad de una manera experimental, o sea, percibir qué significa la Trinidad, y segundo, eliminar todas las raíces de los pecados, incluso de orden sensitivo. O sea, nadie se purifica del todo de la lujuria, de la soberbia, de la pereza, de la asidia, etcétera, si no pasa por la noche oscura del espíritu.
Cuando no está esa purificación, permanecen las raíces de los vicios, además de que hay otros vicios que son peores, que son vicios espirituales. Y esos tienen que ser purificados por la noche oscura del espíritu. San Juan de la Cruz dice que los herejes, sintetizando, esquematizando su pensamiento, eventualmente pasaron por la noche oscura del sentido, pero no por la del espíritu. Y así sucede con teólogos y otros personajes que hacen mal en la iglesia. O sea, son personajes que eventualmente tienen una cierta ascesis inicial, pero después no resisten a la gracia y no pasan más allá. O sea, no se dejan purificar espiritualmente. Y dice San Juan de la Cruz que los vicios de estos son mucho más difíciles de erradicar que los vicios que tienen los principiantes, que tienen que pasar por la noche del sentido. O sea, cuando estos voluntariamente se asientan en sus vicios espirituales. Entre estos hay que contar teólogos, superiores religiosos, obispos, etcétera. Y por supuesto los herejes que dijo San Juan de la Cruz. Este conocimiento experimental es a través de la fe, pero elevada por los dones, o qué es lo que está diciendo. Sí, por supuesto, los dones están siempre, desde el principio, pero se van manifestando de una manera progresiva. En la vía unitiva se manifiesta de modo habitual la acción del Espíritu Santo a través del don de la sabiduría, que es el que constituye el núcleo del conocimiento experimental de Dios, especialmente la Trinidad. Los otros dones se van manifestando antes. Ya las 2 noches oscuras son producidas en gran medida por la presencia del don de ciencia. El don de ciencia hace conocer las criaturas y a partir de ellas el creador. Hace conocer, por ejemplo, la vanidad de las criaturas, la necesidad de la purificación, todo esto está al principio de la vida espiritual. Lo mismo el temor de Dios, ¿no? Cuando es intenso puede provenir de una acción especial del Espíritu Santo. Pero el temor es un don inicial, no es el don más perfecto. El don más perfecto es el más cercano a la vida divina, que es vida de conocimiento, de amor, de gozo perfecto, y esto se da en el don de sabiduría, que es el que más interviene en el conocimiento de la Trinidad, cuando es experimental. Cuando es meramente teológico en el sentido racional del término, puede intervenir el don de ciencia y el don de intelecto, por ejemplo. Yo veo, por ejemplo, ¿no?, que una de las cosas que ayuda mucho en el campo del conocimiento teológico es precisamente cuando queda bien definido los términos, ¿no?, como fe, como caridad, como gracia. Y se define de tantas formas esa terminología que al final de cuentas, pues, no, todas las definiciones son válidas y tienen parte, ¿no?, no sé, son válidas, tiene verdad ahí, pero realmente, no sé, la fe, ¿no?, puede ver desde un punto de vista humano, que es la respuesta del hombre a Dios, pero se puede definir desde un punto de vista espiritual, se puede definir desde un punto de cantidad de definiciones que se puede dar. Y mismo pasa con la gracia. Y yo veo que es una terminología que realmente hemos dado muchas voltas, pero todavía, ¿no?, la teología está... Bueno, pero eso es más bien por el influjo de la filosofía moderna a través de algunos teólogos, ¿no?, que se ha confundido todo esta... Porque en realidad hasta hace pocos años había habido un gran progreso teológico en el cual se había precisado muy bien el significado de todos estos términos, ¿no? Hasta hace unos 50 años la teología progresaba verdaderamente. Ahora ha entrado en una etapa de involución. El Papa San Pío X, creo que les dije, ¿no?, escribió en un motu proprio que se llama Doctoris Angelici,
que cuando los estudiantes no conocerán más a Santo Tomás y no estudiarán sobre la Suma Teológica, no entenderán más lo que quieren decir los textos, ni siquiera del magisterio. Bueno, eso lo dijo proféticamente, que es lo que pasa ahora. O sea, estudian 8 años de teología o de filosofía y teología y no entienden bien qué están leyendo, ¿no? Porque además reciben influjos distintos a través de corrientes diferentes, porque hay un pluralismo aceptado, mínimo, que tiene un umbral muy bajo. O sea, entran concepciones demasiado opuestas recíprocamente. Entonces, el efecto pedagógico es de mucha confusión. Yo fui a una diócesis, por ejemplo, en Costa Rica, le hablé toda la semana al clero, ¿no? Y le expliqué el Concilio Vaticano II y me dijeron que no lo habían entendido, que nadie les había explicado, etc. Pero no eran textos muy difíciles, ¿no? Y estos habían estudiado 8 años de teología. Entonces, porque cuando la explicación procede de principios confusos o equivocados, produce este efecto. Impide el crecimiento no solo racional, sino también espiritual. Y después lo único que queda es confusión de imágenes, de palabras, de conceptos, de experiencias. Esa confusión trata de remediarse de una manera externa, por un refugio pastoralista en la acción. O sea, ya que no nos entendemos en la teología, por lo menos nos entendemos en la acción. Pero eso es peor, el resultado es peor. Porque la acción externa no sirve para unir las inteligencias. Las inteligencias se unen en el conocimiento de la misma realidad inteligible, no en hacer la misma cosa. Esa unión es meramente pasajera, circunstancial. Es como cuando muchos se unen para tirar de la misma soga un carro o un barco, ¿no? Que está en la orilla del lago. Bueno, todos tiran, están unidos en ese momento, solamente mientras tiran, pero no piensan lo mismo. Bueno, lo mismo sucede cuando la unión se proyecta solamente en la praxis. O sea, para estar de acuerdo, hagamos la misma cosa. Esto es un principio muy peligroso porque invierte la vida espiritual, ¿no? Y prepara el influjo radical de la filosofía moderna, en la cual se tiende a la primacía de la praxis, ¿no? Todo el influjo, por ejemplo, de la teología de la liberación o de la teología de Rahner, etcétera, en el fondo produce este resultado porque se basa sobre los principios de la filosofía moderna que implican esta concepción radicalmente. O sea, Marx, Hegel, Heidegger, etcétera. Por eso, a veces la gente que entra en las congregaciones religiosas o en las diócesis o en los seminarios se vuelve peor que antes. O cuando van a las facultades de teología. Sí. Sí. O sea, sí, pero es real. Hay gente muy buena en las parroquias, o en grupos de jóvenes que rezan mucho y después estudian teología y se confunden. Y se vuelven malos a veces también. Sí. Con esto respecto a la gracia, ves que ahora se habla, bueno, digamos así, las misiones llegan nosotros gracias a la gracia santificante. Sí. Pero ahora dicen que por no cosificar la gracia, entonces dicen que es más bien como participación en la vida divina, pero como de una manera casi formal, o sea, no como algo creado, sino como una participación de la vida divina, como una forma. Bueno, una forma es, el problema es que es una forma que realmente eleva el alma, ¿no? O sea, que la cambia, que la transforma.
Y además, la donación de la gracia, como se ven en estas cuestiones, no es un fin en sí mismo. La donación de la gracia es para la presencia de las divinas personas. Esa posición es retrotraer la teología antes de Santo Tomás, a lo que pensaba Pedro Lombardo, etcétera, que fue superado y que después fue retomado por Lutero. Que tenía un pensamiento antimetafísico, entonces no quería hacer las distinciones necesarias. No querer hacer las distinciones necesarias, en el fondo, es una actitud de soberbia, porque es pretender que el entendimiento humano tiene capacidad para intuir todo sin trabajo. O sea, recurrir a la metafísica, a la filosofía, al estudio de la suma, como hacemos aquí, es más bien una actitud de humildad, es reconocer la limitación y que tenemos que ir paso a paso. Estos que quieren entender todo de manera intuitiva, en el fondo, están usurpando un tipo de conocimiento que no les corresponde. Y que después hace caer en la ilusión, porque no corresponde a la realidad. La mente humana no piensa de esa manera. Entonces, por el don de la gracia que hace gratos, es perfeccionada la criatura racional para usar no solamente en manera libre del mismo don creado, sino para que la misma persona se goce. Y por eso la misión invisible se hace según el don de la gracia que hace gratos, y sin embargo es la misma persona que es dada. A la segunda, hay que decir que la gracia que hace gratos dispone el alma para tener la divina persona. Y esto es significado cuando se dice que el Espíritu Santo es dado según el don de la gracia. Y sin embargo el mismo don de la gracia es desde el Espíritu Santo. Y esto es significado cuando se dice que la caridad de Dios es difundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo da la gracia y con la gracia es dado el Espíritu Santo. Por eso la gracia se configura primordialmente como amor. Lo primero que surge de la gracia es la caridad. Es inseparable de la gracia. Por eso cuando se pierde la caridad, se pierde la gracia. Ahora, es un progreso teológico distinguir la caridad del Espíritu Santo. Pedro Lombardo no la distinguía antes de Santo Tomás. ¿Y por qué hay que distinguirla? En primer lugar, porque la gracia no solamente hace presente al Espíritu Santo, sino también al Hijo. Y también al Padre, al cual se accede desde el Espíritu y desde el Hijo, porque estos proceden de Él. Y además es elevada la naturaleza divina de verdad, en modo que puede realizar actos superiores, no solo según el ápice de la mente, lo más elevado de la mente, como decían los místicos, sino también según las otras potencias. Por ejemplo, actos de templanza, de fortaleza superiores. Y estos proceden de la gracia, aunque no tienen por objeto a Dios, sino acciones humanas. Esto no se podría dar si no estuviese la gracia.
como algo propio del hombre, como un don creado. Por eso, cuando se niega la gracia como un don creado, se prepara la doctrina protestante, luterana, de estar al mismo tiempo en gracia y en pecado. O sea, el mismo que está en gracia, porque tiene el Espíritu Santo que influye sobre él, que lo ilumina, que le da la revelación, ese mismo es el que obra mal. ¿Por qué? Porque no tiene nada nuevo que lo haga obrar de otra manera. Pero esto no es lo que dice la revelación. La revelación dice que cuando alguien recibe el Espíritu Santo, obra de otra manera. El Nuevo Testamento es muy claro. El que recibe la revelación es distinto de los otros que están en el mundo. Se segrega en este sentido, aunque después vuelve apostólicamente, etc. Las comunidades cristianas primitivas eran santas y se designan a sí mismas como santas. Porque experimentaban un tipo de vida diferente del de los demás. Claro, la concepción protestante lleva a que el cristiano es uno que cree, que recibe el influjo de las personas divinas, pero continúa siendo como antes. ¿Por qué? Porque no tiene ningún principio intrínseco de renovación. Por eso la teología protestante y las teologías católicas protestantizadas por el influjo de la filosofía moderna y o de autores protestantes directamente, tienden a concebir la vida cristiana como perfectamente asimilada a la vida mundana. O sea, el cristiano es uno que en el fondo acoge a todos, y este acoger a todos y ser como todos es la caridad. En realidad esto no es la caridad, es un resumen de todos los vicios, ¿no? Como el modernismo es un resumen de todas las herejías, dice San Pío X, esta actitud práctica es un resumen de todos los pecados o de todos los vicios, porque en esta actitud hay falta de justicia, falta de templanza, falta de fortaleza, falta de prudencia, etcétera. O sea, acercarnos tanto a los otros que nos asimilamos con los otros. Esto para muchos es la caridad. Y en cambio no es caridad lo que en realidad es la caridad. O sea, procurar que el otro tenga la verdad y acceda a la vida según la verdad. Todo el Nuevo Testamento se define a sí mismo como la obra de la verdad, como está en la segunda carta de Juan, etcétera. La obra de la verdad. Por todos lados se habla de conocer la verdad. Cristo es la verdad. Entonces, el bautismo de un protestante, o sea, lo entienden realmente muy diferente que nosotros, aunque es válido. Sí, es válido, pero después con la concepción que tienen, fácilmente se cae en la pérdida de la gracia, ¿no? Pero después ellos creen en el bautismo del Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo, todo eso. No es como nosotros lo vemos. No, porque eso es más bien a veces es una exaltación externa, ¿no? De la sensibilidad. Depende, ahí hay que distinguir, porque hay personas que acceden a través de esta transformación, porque Dios puede usar los errores también para conducir a las personas a la verdad, ¿no? Pero deben de ser dóciles a la verdad, no interrumpir el proceso interior en algún momento. En ese sentido, pues, eso es lo que no comprendo, porque, por ejemplo, con la fe, ¿no? Pues realmente entra una gracia, Sí. ¿no? Como decía aquí, una forma, pero es una forma viva. Sí. Y por tanto, esa es precisamente la gracia. Entonces, ¿hasta qué punto realmente uno pierde la gracia? El germen está ahí, ¿no? El germen que es implantado en el bautismo
si es válido, pues ahí está un germen de la Trinidad. Sí, ahora en el bautismo siempre es dada la fe con la gracia. Es dada la fe con la gracia. Si después se pierde la gracia, esto es como violento respecto de la naturaleza de la fe. Y por eso muchas veces que se pierde la gracia, también se pierde la fe, como vemos en mucha gente del mundo moderno que fue bautizada, pero perdió la fe también, no solamente la gracia y la caridad. Muchos de los que hablan contra la iglesia hoy o contra el cristianismo incluso son gente bautizada, que perdió no solamente la gracia por vivir en modo contrario a la exigencia del Evangelio, sino también la fe. Pero hay que distinguir la fe, no el poder de tener la fe, porque tienen el poder, el bautismo, tienen el receptor, podemos decir. Porque es diferente hablar con una persona, aunque perdió su fe y es bautizado, que una persona que no tiene fe y nunca fue bautizado. Sí, ciertamente que es distinto porque el bautismo imprime carácter. Entonces hay una configuración a Cristo que no se pierde. Pero esa configuración a Cristo es como una potencia que no se usa, una potencia activa, dice San Tomás, que es el carácter, ¿no? Para realizar actos de culto a Dios. Y por eso esta persona desarrolla una actitud más negativa contra el cristianismo. Porque de alguna manera hay como un inconsciente en el cual percibe su separación respecto de su vocación fundamental, ¿no? Claro. El que se pierde para en ese sentido realmente no es la fe en cuanto tal. Por así decirlo. No, también la fe se pierde, sí. Digo, pierde la vida de la fe en cuanto tal, porque la gracia es lo que da vida a esa fe. Pero, sí, no, pero la fe también, porque no cree más en la Trinidad, no cree más en la divinidad de Cristo. pero No cree más en la iglesia, no cree más en los sacramentos. No, eso sí estoy plenamente de acuerdo, pero no en tanto está ahí precisamente la posibilidad. Eso sí. La posibilidad, Sí. entonces en ese sentido, una vez se recupera la gracia, otra vez no. Hay un No, trabajo bueno, del en ese Espíritu Santo. sentido Santo Tomás dice que todos los hombres están en la iglesia mientras están en este mundo, incluso los ateos, etcétera. Lo que no se puede decir es que mientras son ateos o mientras no tienen fe se salvan. Para que se salven tienen que dejar de ser ateos. O tienen que acceder a la fe. Ahora hay teologías extrañas. En algunos lugares teorizan que los ateos tienen más fe que los que creen. Porque dicen, bueno, la noche oscura en realidad está en el ateísmo. Y dicen, bueno, como Santa Teresita creía que tenía todos los pensamientos de los ateos, pero era santa, así en realidad los ateos también son santos. Y hay gente importante que piensa así, incluso hay algún decano de facultad de teología que yo conozco que piensa de esta manera.